Bueno, pues hola a todos y bueno, pues muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar, pues sí que como me gusta ser, digamos, puntual y aparte, pues también breve, porque creo que hay que ocupar muy poco tiempo y contar mucho, en este caso, para que lógicamente pues os podáis llevar una serie de lecciones, pues vamos a empezar primero por los por qué. Vamos a hablar de unos porqués generales, pues como todos conocéis, que va a ser en este caso pues el entorno digital, que cada vez más, en este caso el entorno digital a nivel mundial, pues vemos aquí una serie de porcentajes, un 69% la mayoría de la gente tiene un móvil, el 66% accede a Internet, pero si nos vamos a nuestro país concretamente, pues el 127% de la población tiene móviles, es decir, que hay un 27% que tiene al menos dos. Luego el 96% de la población española, en este caso, está conectada a Internet a través de las diversas opciones. Y también pues tenemos que tener en cuenta que el 83% usa las redes sociales. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que en un momento dado hablemos de un tipo de usuario, cliente, consumidor, como lo queráis llamar, público objetivo, etcétera, que se llama prosumer. Y esa es la base de la transformación digital. Es decir, que para que haya transformación digital tiene que centrarse exclusivamente en cómo voy a ayudar a mi posible cliente. Y entonces, pues tengo que tener claro que mi posible cliente es un prosumer. Eso indica que, aparte de ser usuario, que estamos comentando, consumidor, etcétera, pues a través de el entorno virtual me ayuda o me puede facilitar o incluso en un momento dado me puede perjudicar porque hace un comentario o hace algún tipo de publicación o en un momento dado actúa colaborando en un momento dado con creación, lógicamente, con co-creación con nuestro desarrollo de productos. Y eso finalmente genera que el entorno virtual sea clave en cualquier tipo de relación con el cliente. Pasamos de un entorno antiguo de venta, en este caso, porque por eso es la clave de la transformación digital, porque finalmente el objetivo es vender, no es si establecer, ya lo veremos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas o nuevas soluciones tecnológicas o nuevos elementos tecnológicos en mi proceso, sino que mi objetivo es vender a unos clientes que tengo que tener en cuenta de que parte de su actuación está en el entorno digital. Y eso hace, lógicamente, que yo tengo que pasar de un entorno antiguo de llamadas en frío, representaciones, cualificación del equipo comercial, etcétera, a un entorno, en este caso, pues más de social selling o de ventas sociales o de ventas en redes sociales o a comunicación a través de Internet, en el que existe una red, una comunidad, un entorno, por un lado, que le puede interesar mis publicaciones, mis productos, mis actuaciones, y yo tengo que utilizar una serie de herramientas para engancharlo, educarlo, que estén interesados y que finalmente contacten para que yo pueda venderle. Eso también junto pues con el entorno virtual en el que, bueno, el entorno, perdón, tecnológico en que nos encontramos, ha habido una serie en este caso, pues de revoluciones industriales a lo largo del periodo, digamos, de todos estos años, desde que surgió la primera, que en este caso fue la de la máquina de vapor, hasta que ahora pues estamos ya con la de inteligencia artificial, en el que de un año para otro pues nos hemos encontrado que no existía una solución de inteligencia artificial, en este caso pues generativa, y en menos de 2 años ha pegado tal salto cualitativo de que ya tenemos incluso 3 versiones distintas de la misma inteligencia artificial generativa. Y posiblemente antes de que acabe este año tengamos una nueva, si no, posiblemente en el año siguiente. Más la incorporación de la robótica, que ya se está viendo que está dando también un siguiente paso, el tema de nanotecnología y el tema de biotecnología, que será otro salto cualitativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, las empresas tienen que adaptarse a ese entorno y para poder adaptarse a ese entorno del consumidor y tipología de cliente, más del tema tecnológico, tenemos que hacer transformación digital. Y tenemos que partir primero de saber cuál es el estadio de la madurez digital de nuestras empresas. Ese estadio de madurez digital de nuestra empresa pasa por distintas fases
que posiblemente no estemos en una fase al 100%, porque a lo mejor tenemos algunas soluciones o algunos procesos, algunas actuaciones en una etapa muy inicial y otras pues en una etapa básica, y a posible a lo mejor alguna en la parte estratégica. O tenemos varias en la parte estratégica, algunas en inicial y algunas en un momento dado en innovadora y disruptiva. Entonces hay que tener en cuenta que la transformación digital no es estoy en un bloque y desde ese bloque no me muevo. Lo que sí es cierto es que la mayoría de mis posibilidades o actuaciones que estoy ejecutando ahora mismo, pues puede que estén en un bloque, pero a lo mejor estoy dando ya saltos al siguiente. Y entonces mi objetivo no es pegar un salto desde la parte básica a la parte innovadora y disruptiva, porque posiblemente pues me dé contra un muro, pero sí que pueda ir dando saltos y pueda estar en cada una de ellas o incluso más cerca de la parte estratégica que la parte, en este caso, básica. Y esto finalmente trata de 3 elementos, trata de personas, de procesos y de tecnología, y van en ese orden. Es decir, que cualquiera que os quiera contar que tienen una solución tecnológica para vuestro proyecto y que eso es transformación digital, bueno, eso es una venta de software, eso es una venta en un momento dado de algo tecnológico, pero eso no es transformación digital, porque la transformación digital pasa por este proceso. Primero personas, segundo por los procesos y por último la tecnología. Y como hablamos de personas, el primer paso es saber que las personas más importantes de una empresa son dos. Por un lado, el cliente externo, es decir, al quien nos vamos a dirigir, ese prosumer, y por otro, el cliente interno, las personas que conforman nuestro equipo. Porque esas personas, para poder entrar en un proceso de transformación digital, primero tiene que haber un cambio de cultura empresarial. Tenemos que valorar esa misión, esa visión, esos valores, establecer una serie de criterios y, lógicamente, adaptarlo a lo que puede ser esa transformación digital. Luego tiene que haber una mentalidad de innovación, porque estamos en un entorno, como hemos dicho, que está continuamente modificando, ese entorno tecnológico está pegando saltos cualitativos y cada vez en menos tiempo, y lógicamente la innovación es clave. Innovar no quiere decir que se saquen o se hagan elementos que no existen. No es así al 100%. Existe una innovación de procesos, existen innovaciones de productos y no es necesario en un momento dado sacar algo nuevo, sino que haciendo mejoras. Lo que se puede hacer, que digamos, por una cosa muy sencilla es Kaizen. Y hablando de Kaizen y de mejora continua, pues podemos hablar también de incorporar filosofías Agile, Lean dentro de la empresa para hacer esa mentalidad de innovación. Eso conlleva que continuamente tiene que estar el equipo formándose de las nuevas tendencias, de las nuevas técnicas, de las nuevas herramientas, más lógicamente también de las nuevas circunstancias que vaya a ocurrir en el mercado. Y si hablamos de transformación digital, pues cierto que va a haber un elemento de competencias digitales, para eso también está la parte de formación y adaptar, en este caso, la tecnología a las personas. Tenemos que ver cómo son esas personas, cómo funcionan, cómo son los procesos y una vez que yo analizo esos procesos y estas actividades de cómo funciona mi empresa, mi proyecto empresarial, cómo me relaciono con mis clientes, cómo funciona internamente los procesos de producción, de organización, de facturación, de ventas, etcétera, empiezo a seleccionar aquellos que en un momento dado tienen mejoras. Esa filosofía que hemos hablado anteriormente, Lean, Agile, que le dedicaremos tiempo en otra jornada, en el que esas metodologías Lean, Agile y Kaizen, voy a ver cómo puedo mejorar esos procesos y una vez que tengo claro de cómo voy a mejorar esos procesos centrados en la experiencia de usuario, la del cliente principal, la de mi cliente interno, mi personal, mi equipo, etcétera, también prioritaria, establezco en un momento dado una prueba piloto con una solución tecnológica que me pueda ayudar a mejorar ese proceso clave. Pero hasta que yo no he planteado primero un cambio de planteamiento de cómo tiene que funcionar la organización y tengo un cambio de qué tengo que mejorar, no me planteo qué solución voy a aplicar. Y una vez que aplico la prueba piloto, porque lógicamente si aplico un proyecto, en este caso de transformación digital, a toda la empresa, me puedo equivocar. ¿Por qué motivo? Porque va a haber una cosa que se llama curva de aprendizaje,
que me va en un momento dado a impedir un avance rápido. Luego también vamos a tener posiblemente algún conflicto interno porque habrá personas que consideren que la transformación digital es para eliminarlo del puesto de trabajo y eso no es la realidad. La transformación digital es para que sean más productivos y más rentables y por tanto con más posibilidad, más rentabilidad, pues podrás hacer muchas más cosas. También hablaremos en un momento dado de que también existirá pues conflictos externos porque a lo mejor los clientes en un momento dado también se deben de adecuar un poquito a las actuaciones, aunque lo que sí es cierto que vamos a hacer todo lo posible porque las actuaciones sean relacionadas con el proceso de compra del cliente. Entonces, si hacemos prueba piloto y funciona, ya la puedo trasladar a toda la empresa, pero si hago una prueba piloto y veo que hay algo que no funciona, tengo la oportunidad de, gracias a esa filosofía Lean y a esa filosofía Agile y a esa filosofía de mejora continua, hacer esas pequeñas mejoras para adecuarlo lo máximo posible y una vez que ya veo que funciona, lo traslado a toda la empresa. Y a partir de ahí decido qué herramientas voy a utilizar. Es decir, tengo multitud de herramientas en el mercado, pues como pueden ser ERP, CRM, el Internet de las Cosas, IoT, geolocalización, Big Data, Business Intelligence, etcétera. Pero claro, antes de saber si yo necesito hacer un Business Intelligence o comprar una herramienta de Business Intelligence, pues lo primero que tendré que analizar es si tengo una gran capacidad o tengo una gran cantidad de datos que tengo que analizar. Si no, ¿para qué voy a invertir en una máquina o en una herramienta para eso? O en un momento dado, un tema de un RP. Pues a lo mejor en un momento dado puedo trabajar en un CRM y cuando ya tengo una determinada estructura paso a un RP o a la inversa. O el tema de inteligencia artificial. Utilizar 200 herramientas de inteligencia artificial cuando realmente le está sacando rendimiento a una, pues también muchas veces es una tontería cuando realmente, como hemos dicho, primero hay que hacer un primer análisis. Y eso se desarrolla gracias a este elemento que es la pirámide de transformación digital, en el que el primero yo voy a definir, como hemos comentado antes, relacionado con la persona, unos objetivos corporativos, una misión, una visión, un desarrollo de modelo de negocio, que no quiere decir que destruya el modelo de negocio anterior. El modelo de negocio anterior, pues lógicamente, se irá adecuando con el tiempo a ese modelo de negocio de transformación digital, pero sí puedo hacer un elemento de modelo de negocio nuevo relacionado con transformación digital. A partir de ahí, analizo esas operaciones, esos procesos, analizo las operaciones internas y externas de las empresas y luego finalmente con todo eso me planteo qué solución tecnológica es la que debo de aplicar o cuáles son las soluciones tecnológicas que debo de aplicar. Y una vez que ya pues hemos definido el tema de pirámide de transformación y cómo debería de ser realmente una transformación digital, el siguiente paso es el liderazgo. ¿Cómo lidero yo esto? Bueno, pues lo mejor es que lógicamente tengamos una persona que haga la función de líder. No tiene por qué ser el gerencia, sino que puede ser alguien del equipo. Es que muchas veces cuando se habla de liderazgo se piensa que el líder tiene que ser siempre el gerente. Y bueno, el gerente es posiblemente que tenga que hacer algunas funciones, pero a lo mejor hay otras personas mucho más, en este caso, más con un perfil mucho más habilitado o con una serie de características que pueden ayudar a hacer esa, en este caso, esa dirección o ese liderazgo. Entonces, tiene que haber una persona que en este caso, o varias, porque también, como estamos hablando de pruebas pilotos, podemos hacer distintas pruebas pilotos y hablamos de distintos equipos, dependiendo del tamaño de la empresa y la estructura. Y hablaríamos, por un lado, de orientación al cliente, porque esa es la base de la transformación digital. Todo lo que yo voy a hacer es porque mi cliente funciona de una determinada manera. Me tengo que adecuar a ese cliente, tanto interno como externo. Tiene que tener un pensamiento y planificación estratégica porque el proceso no es un proceso de incluyo una herramienta, hago la prueba piloto y termino. No, hago una prueba piloto, incluyo la herramienta, pero yo tengo que saber a dónde quiero llegar de aquí a 3, 4, 5 años o cómo quiero estar de aquí a 3 o 5 años. Y cuál va a ser la siguiente prueba piloto, cuál va a ser la siguiente introducción, cuál va a ser y así sucesivamente. Tiene que ser una persona comunicativa, tiene que ser una persona que tenga una gran productividad personal o que tenga productividad personal, o al menos, que eso sería lo más sencillo. Es que el tema es
que sepa gestionar una agenda. Es decir, que cumpla lo que está establecido en una agenda, ¿vale? Que pues, una cosa es que una persona pueda hacer muchas tareas y se considera que hacer muchas tareas es productividad personal, pero a lo mejor son tareas que no llevan a ningún sitio. Pero si es capaz de gestionar una buena agenda con un buen planteamiento estratégico, estamos hablando de productividad, ya es otra cosa. Se tiene que adaptar a las distintas circunstancias porque posiblemente haya cambios en el entorno y haya que adaptarse a esos cambios en el entorno. Y seguidamente, pues como hemos dicho, es una persona que tiene claro de que hay que hacer formación continua, tanto propia como del equipo, tiene que ser una persona con confianza, inteligencia emocional, porque tiene que, digamos, mediar entre distintos elementos de conflicto que pueda surgir. Coraje no quiere decir que sea una persona que tenga mal humor ni nada, sino coraje de que sea capaz de coger un proyecto y que sabe que va a llevarlo a cabo y que va a tener la fuerza de voluntad, la energía y la potencialidad para poder hacerlo, y si no, pues lógicamente se apoyará, lógicamente, con los elementos necesarios para poder lograrlo. Y como estamos hablando que va a tener que colaborar o que va a tener que tener un equipo, pues lógicamente cooperación y colaboración. ¿Por qué motivo? Por esa curva de aprendizaje que hemos comentado anteriormente, en el que nos vamos a encontrar una primera fase en el que todo va a estar perfecto, todo el mundo va a tener una emoción positiva de que va a lograr algo mejor que antes, pero durante ese proceso va a haber una serie de problemáticas, una serie de obstáculos, ya sea por las herramientas, por las personas, por las técnicas, por la forma de actuar, los procesos, etcétera. Y todo eso va a hacer que haya un momento en que haya una resistencia, un elemento de desilusión, etcétera, que finalmente va a hacer que la gente no esté contenta y lógicamente ahí es donde hay que cooperar, hay que tener inteligencia emocional, hay que plantearle que, bueno, que esto es un esfuerzo para el futuro. Esto es como vamos a plantearlo con esa curva de aprendizaje cuando uno quiere hacer dieta. Si yo quiero perder 10 kilos, pues va a haber una semana en que estoy muy ilusionado y estoy haciendo dieta y estoy haciendo ejercicio, aunque me cueste, pero luego a lo mejor a las 3 o 4 semanas, cuando veo que nada más que he perdido 500 gramos, pues empiezo a desilusionarme. Pero si soy capaz de tener la consistencia, soy capaz de tener esa voluntad, soy capaz de seguir con el proceso, pues posiblemente dentro de 6 meses habré perdido los 10 o 15 kilos que me había planteado. Pero si yo me planteo que voy a perder 10 kilos en una semana, pues lógicamente no lo voy a cumplir. Entonces, ese proceso de aprendizaje en el que hay que hacer un acompañamiento, pues eso tiene que tenerlo claro el líder. Y para eso participará e implicará a todos los miembros del equipo, educará, lógicamente, con aquellos elementos necesarios para poder hacer esa transformación digital, comunicará continuamente los avances, negociará con cada persona o con cada grupo, porque lógicamente pues puede que hemos dicho habrá obstáculos, procesos, etcétera, y facilitará y apoyará para que finalmente todo eso se lleve a buen término. Y una vez que tenemos pues todo eso desarrollado, pues, ¿cómo vamos a hacer ese liderazgo? Bueno, pues vamos a pasar de un planteamiento de organización o de desarrollo, digamos, de cascada, a uno de mentalidad agile o lean, en este caso. Ese procedimiento consiste en el de cascada. Normalmente se establece un proyecto, ese proyecto se le plantea con un objetivo a medio y largo plazo, en el que tenemos que empezar a definir unas determinadas actuaciones, construir un proceso, después de construir ese proceso lo ponemos en marcha, y eso lógicamente tiene muy alto riesgo porque cuando estamos haciendo un planteamiento y no llegamos hasta el resultado final para ver si es positivo o negativo, pues lógicamente tenemos un 50% de posibilidades de equivocarnos. Mientras que si hacemos un proyecto, en este caso, con mentalidad Lean, Agile, en este caso, pues lo que se hace es definir lo que se quiere desarrollar, hacer un prototipo y comprobar los resultados de ese prototipo. Y si ese resultado es positivo, el riesgo ha sido mínimo, porque no he involucrado a toda la empresa, sino que he involucrado a una parte de la empresa. Y una vez que ese riesgo ha sido mínimo, ya la incorporación al resto de la empresa sé que va a ser positivo, porque el prototipo ha sido positivo.
Entonces me he equivocado poco. Entonces esto es lo que se conoce como quick wins, es decir, vamos a hacer en un momento dado hitos positivos en corto plazo y esos hitos positivos en corto plazo haremos uno, luego haremos otro, luego hacemos otro y así continuamente hasta que finalmente lleguemos a toda la empresa. Bueno, pues pasamos a la parte de dudas y consultas. Vamos a esperar siempre un poquito porque hay un retraso entre lo que yo explico y en este caso, pues el directo. Ese es el tema de LinkedIn Live, ese pequeño lazo de tiempo. Bueno, pues veo que no hay duda y consulta. Si en un momento dado pues queréis pues avanzar en vuestros proyectos, conocer en un momento dado pues de una forma gratuita pues en qué situación estáis para el tema de transformación digital y cómo podríais avanzar, os propongo que os contactéis conmigo a través de mi perfil de LinkedIn. Es un perfil pre-profile, es decir, que podéis enviarme un mensaje aunque no seamos contacto directo y os hacemos un análisis gratuito. Nos coordinaremos en un momento dado pues, para hacer ese informe. Hablaremos en esa coordinación con la mayoría de los miembros del equipo y tras ese informe os plantearemos distintas soluciones que consideramos que deberíais de hacer para pegar ese salto cualitativo. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Hasta luego.